Si alguna vez ha existido una mente criminal brillante dentro de todos los asesinos en serie, es la mente de Daniel Camargo Barbosa. Él compartía características similares a los demás asesinos, como inestabilidad, bajos recursos y bastante capacidad de manipulación. Pero había algo que lo hacía totalmente diferente y era su coeficiente intelectual. 116 puntos, un nivel superior al promedio. Era una persona tan inteligente que dominaba idiomas como el inglés y el portugués. Ostentaba de mucha capacidad para entender el mundo, la naturaleza de las cosas y aparte de eso le encantaba leer literatura por montón. Sin embargo, todas estas capacidades lo alejan muchísimo de ser un superdotado, una persona con bastante inteligencia. Lo que hacía él era ser un ser humano inhumano, cruel y despiadado. Yo soy Pao Pineda y este es el caso del sádico del Charquito. Sus asesinatos fueron muy crueles y sádicos. Se promedia que violó, torturó y asesinó a más o menos 157 mujeres en un periodo de 20 años en Colombia, Ecuador y Brasil. Manipuló a policías, jueces, personas, hasta se logró escapar de la cárcel más inhumana y cruel que ha existido en toda la historia, que es la Isla Gorgona, de la cual les hablaré en otro video. Pero de esta cárcel, el único en la historia que logró escapar fue Daniel Camargo Barbosa. Los primeros años de vida de una persona son de vital importancia para su desarrollo. Comúnmente los asesinos criminales tienen ciertas características similares dentro de su infancia. Hablemos un poco de la infancia de Daniel Camargo. Nació en Anolaima, Cundinamarca, el 22 de enero de 1930. Era hijo de Daniel Camargo y Teresa Barbosa. Sus primeros años de vida fueron normales en el campo. Podríamos decir que tuvo una vida tranquila, llena de naturaleza y desarrollo normal. Cuando tenía 2 años de edad, su madre falleció a causa de una enfermedad, lo que provocó en ese tiempo que su padre no quisiera quedarse viudo y solo el resto de su vida, y pocos meses después de que la madre fallece, su padre vuelve a casarse con una mujer llamada Dioselina Fernández, con la cual construyó un nuevo hogar y tuvieron una hija. Desde ese momento su infancia empieza a tornarse en un ambiente hostil, violento y muy frío. La comunicación con su padre prácticamente era nula, ya que era un hombre dedicado a los negocios, al trabajo, y era un señor al que no se le podía hablar. Entonces él empezó a generar un sentimiento de rechazo hacia él. En una de las confesiones que hizo acerca de su padre cuando lo capturaron fue la siguiente: mi padre era una de esas personas con las que no se puede tener amistad, porque si se le comenta alguna cosa adopta una postura como: con usted no se puede contar, usted, mi hijo, está perdido, lo cual me impedía llegar a él o hacerle algún tipo de confidencias. Todos estos desprecios marcaron muchísimo el autoestima de él. Aparte, la relación que tenía con su madrastra y con su media hermana eran totalmente dispersas. Esta señora lo rechazaba mucho y su media hermana y ella siempre se ponían en contra de él. Esta señora lo castigaba rudamente, lo golpeaba, lo trataba muy feo. Y un castigo habitual que tenía ella era golpearlo y luego de eso vestirlo de mujer, dejarlo en una habitación y ella iba a llamar a los amigos, me imagino que alrededor de la casa, llamaba a los amigos para que fueran a verlo vestido de mujer. Esto para él fue una humillación que lo empezó a marcar de por vida, y tal vez por estas cosas las mujeres que tenía en su vida, su madre falleció, quedó solo, y estas 2 mujeres que llegaron después empezaron a marcarlo de una manera muy cruel, haciéndolo pasar por una mujer. Desde ahí supongo que empezó a sentir rechazo por las mujeres, y más que rechazo, deseo de vengarse. Todo esto hizo que este niño se convirtiera en un mentiroso compulsivo e inventara muchas cosas para salvarse, para que no lo golpearan y verse metido en problemas. Él dijo lo siguiente respecto a su madrastra:
Para castigarme me quitaba los pantalones y me ponía unas enaguas de mujer. Yo me escondía en una pieza, pero ella, no contenta, llevaba a mis compañeros del colegio hasta donde me escondía y les decía, miren. Me ponía de esta manera en una situación muy dolorosa. Todas estas cosas lo llevaron a tener un comportamiento problemático dentro de su familia, así que su padre toma la decisión de enviarlo a estudiar a Bogotá en el Colegio Salesiano San Juan Bosco. Él destacaba en todas sus clases, especialmente en la clase de latín. Era una persona muy aplicada. Este colegio era masculino y era dirigido por sacerdotes. Él presenció demasiados abusos íntimos entre sacerdotes y niños, y de esta manera empezó a coger repulsión contra la autoridad y a volverse muy rebelde. Él le solicitó a su padre que lo sacara de este colegio. Por supuesto que él accede, pero él nunca dice los motivos por los cuales se quiere salir de estudiar de allí. Luego ingresa a otro colegio, 1943, a cursar segundo de bachillerato. El colegio se llamaba Salesiano León XIII. Pero su rebelde actitud ya era tan notoria que esto le empieza a generar muchos problemas, así que él toma la decisión de definitivamente dejar las clases y dedicarse a oficios varios. Él en un momento manifiesta el total rechazo que tenía hacia la doctrina religiosa, no solamente por lo que vivió en su experiencia escolar, sino porque cuando vuelve a Nolaima a visitar a su familia, se da cuenta que su hermana quedó embarazada del párroco del pueblo. Entonces esto lo lleva a sentir mucha ira y rabia contra toda la autoridad y toda la religión. A sus 16 años consigue trabajo como vendedor de electrodomésticos y muchas más cosas. Entonces allí domina la capacidad de manipular la mente de los demás. Compraba electrodomésticos dañados y los revendía. Él se dio cuenta que tenía una capacidad increíble para manejar a las demás personas sin que se dieran cuenta y lograrlas convencer de todo lo que él quisiera. En medio del trabajo conoce a una mujer llamada Alcira Castillo, una bella joven que se convierte en su pareja sentimental. Él decide conformar un hogar con ella y trabajar para darle todo. En 1957 se va a vivir con su mujer y en 1958 se da cuenta que los recursos ya no le alcanzaban, así que hace su primer robo a una tienda de modistería donde él trabajaba. Como tenía poca experiencia, lo capturan y él con sus habilidades se escapa. Cuando lo capturan, él cuenta cómo se escapó. En el momento que ingresé a la cárcel estaban los empleados saliendo. Aproveché un descuido y tomé una carpeta que estaba abandonada sobre un escritorio. Me la puse debajo del brazo, di la vuelta y salí con el grupo de funcionarios a la calle. De esta manera se dio cuenta que tenía gran habilidad para no solamente engañar a las personas, sino también engañar a la fuerza pública y poder lograr lo que quisiera. En 1962 volvía a entrar en una crisis económica terrible, así que él sale a trabajar, camina todo el día, busca 1000 cosas donde pueda coger dinero de más. Pero un día de ese año se desató un fuerte aguacero en medio de su trabajo y él decide volver más temprano a la casa. Y adivinen qué, encuentra a la mujer que amó a su primer amor en su propia cama con otro. Esto para él fue terrible. No hizo nada, obviamente sintió todos los impulsos de acabar con ellos dos, pero prefirió esperar en la calle a que este señor se marchara, él entrar en silencio, sacar sus cosas e irse. En este caso, no hizo nada. En 1963 conoce otra mujer con la que sin pensarlo creó una sociedad siniestra, una sociedad cruel. Esta mujer fue la que le dio el inicio a toda su vida criminal. La chica era la pareja perfecta para un hombre como él. Era sumisa y permisiva. Él la manipulaba como quisiera. Cuando ellos iban a tener por primera vez relaciones, él se dio cuenta que esta mujer no era virgen. Así que esto le ofendió muchísimo y la trató muy mal a causa de esto. Él le pidió a ella que para recompensar esta ofensa tenía que conseguirle niñas vírgenes para él estar con ellas y que de esta manera él la iba a perdonar. Así que como esta chica era tan sumisa con él, aceptó.
Las dos primeras mujeres que ella le entregó fueron sus propias hermanas. Las dopó y esperó que sus padres se fueran para que Daniel Camargo pudiera ir y abusar de ellas. Él, no contento con eso, le dijo que necesitaba más niñas y que si le traía tantas niñas como él se las pidiera, él se iba a casar con ella. Y por supuesto que esta mujer volvió a acceder. Se empezó a convertir en un ciclo de atrocidades. La manera de operar de ellos era ir a un supermercado grande. Ella fichaba a la niña y él se quedaba afuera. Cuando la niña salía, él las abordaba groseramente diciéndoles que se habían robado algo del supermercado. Él, en medio de esa discusión con las niñas, salía la mujer, trataba de mediar la situación y esta mujer les decía: vamos, yo te llevo a la casa de la dueña del supermercado, tal vez si yo te acompaño y puedas hablar con ella, puede que no te lleven a la cárcel ni te acusen. Las niñas, muy confiadas y asustadas, se iban con ella y a mitad de camino ella entraba con ellas a una cafetería y les ofrecía una pastilla para calmar los nervios. Las niñas evidentemente se la tomaban y quedaban dopadas. Ya no tenían conciencia. Daniel llegaba, cogía a las niñas, se las llevaba, abusaba y al otro día las dejaban en la puerta de su casa cuando la niña ya había recuperado la memoria. De esta manera trabajaban, pero en estos casos no les quitaba la vida. Una niña de tan solo 12 años que sobrevivió a esto dio su testimonio. Yo le pedí a mi hermana que me diera plata para comprar un lápiz. Ella me dio $1 y fui al almacén Tía, ubicado en el centro de Bogotá, como a las 6 de la tarde. Lo compré, me quedé mirando unos juguetes y salí. Pero en la puerta se me acercó un hombre que me dijo: niña, tenemos que hablar porque usted se robó una cartera. Caminamos una cuadra y una señora bien vestida me condujo hasta una cafetería, donde me dio una pastilla para que me quitara los nervios. Después no recuerdo nada hasta estar de nuevo frente a mi casa. Luego me di cuenta de que había sido abusada. En 1964 ya la policía, el DAS, estaba totalmente alerta porque estos casos ya eran muy comunes que llegaran hasta allá. Daniel Camargo se encontraba en un reconocido supermercado y uno de los agentes infiltrados del DAS ya estaba haciéndole seguimiento. Ellos vuelven a atacar con su mismo modus operandi y el agente infiltrado del DAS lo aborda. Él se identifica y le pide a Daniel que se identifique igualmente, pero él lo único que hace es salir a correr. El agente sale también detrás de él, pero no lo logra alcanzar, así que decide hacerle 2 disparos, de los cuales uno le tocó la pierna y lo tumbó al piso. De esta manera sería capturado Daniel Camargo. Su pareja, a la que apodaron la Dama Azul, llena de pánico decidió entregarse a la policía y confesar todo lo que Daniel hacía con ella. Este fue llevado a la cárcel La Modelo en Bogotá. Le habían dado una pena de 5 años, la cual se redujo considerablemente por buen comportamiento, y mientras estuvo en la cárcel tomó un curso de inglés y devoró prácticamente casi toda la biblioteca. Él queda libre y en 1969 es cuando empiezan a aparecer los primeros cuerpos femeninos alrededor del Salto de Tequendama, más exactamente en un pueblo pequeño llamado El Charquito. Tanto impactaba esto a la población que lo denominaron el sádico del Charquito. En ese momento nadie tenía ni idea quién era él. Sus víctimas estaban entre la edad de 13 a 22 años. Sus cuerpos siempre se encontraban agrupados y semienterrados con signos de tortura, estrangulamiento y violación. En este tiempo se interrogó a Daniel Camargo, pero obviamente él dijo que no era el autor de esos asesinatos, así que el sádico del Charquito no pudo ser reconocido ni capturado en el momento. Y casualmente los cuerpos y todas estas desapariciones dejaron de suceder por un tiempo. En 1972 se supo que fue deportado a Colombia desde Brasil. Los motivos de la deportación
fueron por hurto. No se sabe exactamente a quién robó o qué fue lo que hizo porque en el informe de la policía no está específico. Solamente dice hurto y fue automáticamente expulsado de Brasil. Pero allí aprendió muy bien a hablar en portugués. Luego de regresar al país se ubicó exactamente en Barranquilla y en uno de sus diarios confiscados por la policía se encontró el siguiente relato en esta ciudad. Cualquier día pasaba por frente de un colegio como a eso de las 4:30 de la tarde, hora en que los alumnos se dirigían a sus hogares, pudiendo observar que una chica se rezagaba del grupo y dirigiéndome a ella de forma improvisada le dije: la directora del colegio te envía esta antepantalla para que la lleves a la residencia de tu profesora, mientras que al mismo tiempo ponía esta nota en su mano viéndose obligada a recibirla. No conozco dónde queda su residencia, replicó la niña. Yo le contesté que la guiaría pidiéndole que me permitiera ayudarle a cargar sus útiles escolares, lo cual aceptó con agrado. Caminamos hasta el final de una avenida desde donde se podía apreciar el comienzo de un lugar enormemente apartado. Si atravesamos ese bosque pequeño podemos llegar más rápido, le dije. Cuando ya habíamos penetrado por lo menos 200 metros en el bosque, tomándola por el brazo, le dije: no intentes correr o gritar porque estoy armado y te puedo herir. No te he traído aquí para entregar la antepantalla, sino porque me gustas y deseo que hagamos el amor. Si te dejas acostar y quitar el calzón, pronto te llevaré a la casa de inmediato. De lo contrario, pasaremos la noche aquí. Se podía apreciar que estaba muy asustada y con voz temblorosa me dijo: sí, pero no me vaya a herir. Luego que estuvo acostada, la cubrí de besos y caricias y quitándole el calzón, la poseí con todo cuidado. Cuando terminé, me acosté a su lado. Ella quiso hablar, pero le impuse silencio porque tuve miedo de ser escuchados por alguien. Repentinamente me invadió un terror que de ninguna manera podía controlar. Vinieron a mi mente los 6 años de reclusión, la monotonía propia de las cárceles, la horrible sensación de haber perdido la libertad. Recordé que mi fotografía estaba en el álbum dedicado a los abusadores y de ninguna manera no podía permitir que esta chica me identificara. No podía dejar de evidencia, tenía que suprimirla. Nuevos besos, más caricias y otra posesión. A continuación, hice constante presión sobre su tráquea. Ella dejó de respirar. Miré su rostro, sus ojos estaban fijos. Estaba inerte. ¿Qué había hecho? Debía escapar rápidamente. Me subí al pantalón y huí del lugar. Este relato fue extraído de su diario en el que anotaba cada uno de sus crímenes. Se calcula que en Barranquilla más o menos acabó con la vida de 17 mujeres. Prácticamente en esa ciudad es donde empieza su carrera delincuencial, quitándole la vida a las mujeres que abusaba. En 1974, cuando intentaba enterrar a una de sus víctimas, fue descubierto por un policía. En ese momento se legalizó la captura del sádico y se allanó la habitación de hotel donde él se estaba hospedando. Allí se encontraron joyas femeninas, su diario personal, $900 y aproximadamente 19 mechones de cabello de diferentes mujeres. Fue juzgado y sentenciado a 30 años de prisión por el asesinato de Liliana Jaramillo y en primera instancia fue llevado a la cárcel de Bucaramanga. Las autoridades allí empezaron a descubrir cosas horribles que él había cometido y se dieron cuenta del peligro que corría la sociedad con este hombre en la calle, así que tomaron la decisión de enviarlo a la cárcel más cruel e inhumana que existía en ese momento, que era la Isla Gorgona. Durante años esta fue la prisión más segura. Estaba ubicada frente al Océano Pacífico, rodeada por fuertes corrientes marinas y estaba plagado de tiburones. La penitenciaría tenía recluido a los delincuentes más peligrosos de todos los tiempos. Prácticamente escaparse de allá era imposible porque sus aguas tenían bastantes animales marinos, especialmente tiburones que devoraban a cualquiera que quisiera entrar al mar. En los primeros años en la cárcel demostró nuevamente una conducta impecable, muy aplicada, leía libros, aprendía mucho, se especializó en el
comportamiento de los animales marinos como las ballenas jorobadas y los tiburones, analizaba también todo su entorno, que también entendió el comportamiento de la marea a las diferentes horas del día. Se dio cuenta de la ronda de vigilancia que se acostumbraba a hacer en la cárcel. Hizo como un mapa de comportamiento, supo quiénes eran los vigilantes, puntos estratégicos, donde nunca iban, salía a recorrer la isla, encontraba puntos ciegos, encontraba muchas cosas porque realmente estaba planeando su fuga. Así duró bastantes años y un día taló un árbol y empezó a construir una barca diariamente con pocos minutos al día para no levantar sospecha y que nadie se diera cuenta. Pero en una de las rondas que hicieron los vigilantes se dieron cuenta de esto y definitivamente se le cayó su plan de escape en ese momento. Pasado un tiempo después, en uno de sus baños en el mar, divisó algo a lo lejos y se dio cuenta que era un barco abandonado, que nadie se había dado cuenta de la existencia de este. Lo trajo, lo enterró con sus propias manos dentro de la arena y retornó a la cárcel. Ya empezó a analizar la marea, el movimiento de vigilancia y tomó la decisión una noche de lanzarse al agua. Duró en alta mar aproximadamente 3 días hasta que llegó a una población cercana a la costa. La cárcel de esta fuga dijo que eventualmente se lo habían tragado los tiburones, que de él no quedaba rastro porque era prácticamente imposible sobrevivir a una fuga a través del mar. Luego de este consiguió dinero vendiendo cosas en la calle, tomó un bus y huyó completamente de Colombia. Esto fue en el año 1984. Tomó camino hacia Ecuador, donde llegó, empezó a trabajar como vendedor ambulante y cuando empezó a recoger algo de dinero, volvió a acabar con la vida de muchas mujeres. En este lugar su modus operandi fue totalmente diferente. Él era tan inteligente que prácticamente se aprendió toda la Biblia. Él se autodenominaba un cristiano con mucha fe, que ayudaba a los demás y convencía a cualquiera con el don de recitar salmos y recitar partes de la Biblia. Les decía a las mujeres que era un pastor que traía una considerable suma de dinero para un pastor ahí en el país, que era extranjero, que si por favor lo ayudaban a llegar hasta donde estaba el dichoso pastor. A lo que las mujeres accedían a ver que era una persona de Dios, completamente sabio con el tema de la Biblia, y se dejaban convencer muy fácilmente. Luego de eso las montaba a un bus y avanzaban una considerable distancia y a mitad del camino las convence para que se bajen, se internan en el bosque y ahí es cuando vuelve y hace lo que les relaté del diario. Les decía que no existía ningún pastor, que él gustaba de ellas y que quería hacer el amor con ellas y si no pues iba a acabar con la vida, lo que ellas accedían, y finalmente las asesinaba. Cuando una de estas mujeres se resistía a acompañarlo o a mitad de camino se arrepentía, él contaba que no tenía ningún problema con dejarlas ir. Con esta técnica asesinó a más de 80 mujeres en un periodo de 2 años en Ecuador. La finalidad de este hombre no era simplemente quitarles la vida, sino que tenía que aplicar primero la técnica del engaño. Si no hacía su proceso normal, no se sentía satisfecho. Era una persona tan enferma mentalmente que para él su paso a paso era de vital importancia y tenía que cumplirlo a cabalidad. Si no les mentía para que se fueran con él, no le servía a la víctima. Por eso las mujeres que se resistían a irse con él pues la dejaba ir fácilmente, porque este no era su plan. Él empezaba a satisfacer sus deseos desde el engaño. Si no cumplía con este procedimiento, no le servía. Él, no contento con quitarle la vida a estas mujeres, en algunos casos se contactaba con la familia de las víctimas, les pedía dinero a cambio de la liberación de estas mujeres. Cuando la familia le pedía pruebas de vida, él les enviaba la ropa interior en una caja. Así que también de esta manera extorsionaba y le sacaba dinero a la familia. ¿Cómo es su captura? En una de las calles de Ecuador estaban haciendo tránsito los policías, pero estas calles eran poco habitadas. Se dieron cuenta que había un hombre muy solitario caminando por estas calles y deciden interceptarlo, pedirle que se identifique, a lo que este hombre dice que se llama
Carlos Manuel Honorio Solís Bulgarín. Le dicen que van a hacer una requisa, le toman el bolso de color negro que llevaba, lo abren y se dan cuenta que tenían bastantes papeles, ropa interior de mujer y una cédula de una chica. Los policías le preguntan de quién es esa ropa, a lo que él dice que es de su hija, que estaba estudiando, y los papeles también de su hija, pero también le encuentran varias joyas de mujeres, aretes, manillas y otros elementos femeninos. Él evade a la policía diciendo que son de la hija, que son de la mujer, bueno, bastantes excusas. Ellos no le ven nada de raro y lo dejan marchar. A lo lejos la policía se da cuenta que él de su bolso saca papeles y los tira, pero igual se va. Uno de esos policías por la noche, mirando las noticias, se da cuenta que están buscando a una chica y se acuerda de la cédula que vio en el bolso de este hombre, y era la misma chica que estaba apareciendo en noticias por denuncia de desaparición. Automáticamente le pasa un escalofrío, va y da el reporte a la policía y empieza la búsqueda nuevamente de este hombre. Tenían varios retenes por la ciudad hasta que nuevamente ven un hombre solitario caminar al borde de la carretera, lo abordan, le pide que se identifique, vuelve a decir el nombre anterior, Carlos Manuel Honorio Solís Bulgarín. Le encuentran pertenencias, esta vez de una niña más pequeña, aproximadamente 8 años, e inmediatamente le dicen: usted queda capturado, nos vamos para la cárcel. Fue capturado el 26 de febrero de 1986. Lo trasladan a una cárcel en Guayaquil, lo ponen con un psiquiatra, le hacen bastantes preguntas a las que él responde: usted tiene razón, yo no soy ecuatoriano, soy colombiano. Mi nombre no es Carlos Solís Bulgarín, sino que mi verdadero nombre es Daniel Camargo Barbosa. En este año 1986, Camargo decide colaborar con la justicia, mostrándole el lugar exacto donde había enterrado a varias de sus víctimas. La mayoría de asesinos en serie guardan estos lugares como un recuerdo muy preciado porque piensan que el acto de morir es un acto único e irrepetible, y esto los satisface tanto que lo guardan dentro de sus recuerdos como algo muy preciado. Para este año entregó aproximadamente más de 70 cuerpos, dándoles ubicación y contando cómo acabó con la vida de estas mujeres con un testimonio detallado. Tenía todos los detalles en su cabeza. Fue condenado a 16 años de prisión. ¿Pero por qué tan poco tiempo? Porque a pesar de haber confesado todos sus crímenes, algunos de sus crímenes, porque en realidad se especula que fueron muchísimos más de los que contó, en estos países, Ecuador, Colombia, en estos países cercanos, no se juzga por la cantidad de delitos, sino por un único delito, que es asesinato, violación y tortura. Entonces da lo mismo acabar con la vida de 1000 mujeres que acabar con la vida de una mujer. Entonces siempre los van a juzgar dentro de una legislación que dice que se culpabiliza, se juzga por el delito, más no por la cantidad de veces que haya cometido el mismo delito. Por eso se condenó a 16 años, y obviamente todos sabemos que todo esto es con derecho a rebajas por buen comportamiento, cosa que él era experto en tener un comportamiento ejemplar, y aparte de eso demostraba que quería estudiar, aprender, y todo eso lo ayudaba bastante. Los años iban pasando, él en prisión, y un 13 de noviembre de 1994, oigan, los 13 de noviembre pasan cosas horribles, a veces pienso que es como un día maldito. Pero un 13 de noviembre, fuera de su celda, lo estaba esperando un prisionero. No está la información muy clara si era familiar que iba de visita o era un prisionero. El caso es que lo estaban esperando afuera de la celda cuando un hombre le propinó 20 puñaladas con un machete y acabó automáticamente con la vida del sádico del charquito. Aparte de eso, le cortó una oreja como señal de victoria. ¿Quién era este hombre? Era familiar de una de las víctimas del sádico.
Y así concluye la vida de este sádico, donde se calcula aproximadamente más de 180 crímenes a mujeres. Se dice que son muchísimos más, pero estos 180 fueron los que pudieron ubicar o conocer el punto donde él las enterró. Él cometió sus crímenes finalmente solo en Colombia, Ecuador y Brasil, porque en Brasil, a pesar de que hayan dicho que fue por hurto que lo deportaron, también se especula que asesinó a varias mujeres allí. Hasta aquí la historia de este sádico asesino. Estamos haciendo y recopilando bastante información y haciendo una gran investigación sobre los asesinos en serie que ha tenido nuestro país. Espero que les haya gustado el video. Si es así, recuerden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan esta gran serie que vamos a hacer de asesinos en serie de Colombia. Espero de verdad que les haya gustado. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, Pau Pineda Oficial. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en un próximo video.